citoesquelético subyacente a la membrana también es vital para la función del glóbulo rojo. Mantiene una elevada relación superficie-área, como hemos visto, ¿no? Una amplia área de superficie de 140 micras al cuadrado, ¿no? Que le va a permitir realizar estas deformaciones reversibles durante su pasaje por los diversos vasos sanguíneos. Entonces acá tenemos la membrana del eritrocito. La flexibilidad es proporcionada por una membrana celular unida a un citoesqueleto subyacente. La membrana es adaptable a cambios de forma, ¿no? Elongaciones, deformaciones. Las proteínas del citoesqueleto, por ejemplo, acá tenemos las proteínas integrales, ¿no? Que van a atravesar toda la membrana. Hay proteínas que son parciales que atraviesan nada más parte de la membrana. Se encuentran unidas por interacciones verticales. Acá tenemos, en este caso, la espectrina, ¿no? Esta es una forma de unión vertical con la proteína integral, que van a formar macrocomplejos multiproteicos por medio de interacciones horizontales con la membrana. La constitución de la membrana está mayormente formada por proteínas, ¿no? En un 50%, 40% de lípidos y en menor cantidad por carbohidratos. La bicapa lipídica va a proporcionar la continuidad de la membrana de la célula y está formada sobre todo por colesterol y fosfolípidos y además, ¿no? Glucolípidos y ácidos grasos. Tenemos compuesta tanto por proporciones iguales de colesterol y fosfolípidos. El colesterol se considera distribuido en forma igualitaria entre las dos capas, mientras que los 4 principales fosfolípidos, por aquí van a estar, ¿no? Los 4 principales fosfolípidos son la fosfatidilcolina, la 5-mielina, la fosfatidilserina y la fosfatidiletanolamina. Se encuentran dispuestos asimétricamente. Acá vamos a ver que los fosfolípidos están dispuestos asimétricamente en la bicapa. Como vemos acá en el gráfico, vemos que la fosfatidilcolina y la 5-mielina están en la parte exterior y la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilserina en la parte interna. La fosfatidilcolina y 5-mielina sin carga en el exterior de la membrana y la fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina con carga negativa están en el interior de la membrana. Y esta simetría es común en todas las membranas de las células eucariotas. Pues acá tenemos los lípidos de la membrana del eritrocito. Como les decía, las que se encuentran en la capa interior y en la capa posterior son los fosfolípidos, y el colesterol sí se encuentra libre dentro de la capa, en el interior de la capa. El colesterol se mueve libremente dentro y fuera de la capa y hacia y desde el plasma circulante. Hay un intercambio de lípidos y asilación de ácidos grasos como mecanismo de reparación y remoción, y los glucolípidos van a estar presentes en la zona externa. Las proteínas. Las proteínas, tenemos proteínas que atraviesan toda la membrana, que son las proteínas integrales, y hay proteínas que atraviesan parte de la membrana, que son las proteínas periféricas. Las proteínas integrales van a formar parte estructural de la doble capa lipídica a la que se unen mediante fuertes enlaces, se hallan total o parcial en caso de las periféricas, incluidas en el espesor de la capa lipídica. Las proteínas periféricas van a interactuar con las proteínas integrales o con los lípidos en un lado de la membrana, pero no la van a, digamos, atravesar, no la van a penetrar.
Realmente como acá tenemos un ejemplo, las proteínas integrales actúan como canales. Por ejemplo, acá tenemos una proteína, ¿no? Canal o integral. Una gran variedad de proteínas adaptadoras están involucradas en la formación y mantenimiento de las mismas. Las alteraciones entre el citoesqueleto y las proteínas de membrana van a producir modificaciones en la forma de los glóbulos. Así podrían alterar y podrían producirse las formas dismórficas como eliptocitos, como balocitos, esferocitos, indicando que estas proteínas son importantes tanto en la estructura y en la función. Las principales uniones membrana-citoesqueleto se producen en dos sitios claves. Acá vamos a ver. Acá están los sitios claves. Tenemos dos complejos en el esqueleto de la membrana eritrocitaria. El esqueleto de la membrana está formado por largos filamentos. Acá tenemos los largos filamentos de alfa y beta espectrina, dispuestos en una red de estructura hexagonal. Esto, digamos, es la vista más, digamos, en detalle, donde vemos las proteínas en detalle, y acá vemos la conformación, que es como una red, ¿no?, de pequeños hexágonos que están unidos. Acá ustedes, estos filamentos que forman el hexágono, estos 6 lados, son formados por estas dos proteínas, la alfa y la beta espectrina. Y las esquinitas son las formadas por lactina. Lactina, el tetrámero de la proteína de la banda 3 van a formar un complejo. Y también tenemos lactina, va a ser, digamos, el enlace con la espectrina, y el otro complejo formado por la glucoferina C. El esqueleto de la membrana eritrocitaria, acá está un poquito más detallado. El esqueleto de la membrana, bueno, establece estas dos interacciones básicas. Estas dos interacciones son básicas para formar el citoesqueleto. La zona de anclaje con la doble capa lipídica en las proteínas integrales banda 3 y glicoferina C. Entonces tenemos acá ambas proteínas integrales, una formada por el tetrámero de la banda 3 y otra por la glicoferina C. La unión de la beta espectrina anquirina banda 3 con soporte de la proteína 4,2. Acá tenemos la unión de las alfa beta espectrina, ¿no? Con la banda 3 el puente va a ser la proteína 4,2, ¿no? Y va a unir la anquirina con la espectrina. Y tenemos la unión de la proteína 4,1, el nudo proteico y la glucoferina C. Ese es el otro gran importante complejo para formar el citoesqueleto. Tenemos acá la proteína 4,1, esta es la glucoferina C, y va a estar unida también por una actina con la espectrina. Estos dos grandes complejos van a formar el esqueleto, que al final nos va a dar, digamos, esta red, ¿no?, de hexágonos. El esqueleto de la membrana recubre por completo la superficie interna de la doble capa lipídica. Entonces, tenemos que las proteínas del esqueleto presentan gran diversidad estructural, pero su núcleo básico lo van a constituir las espectrinas, tanto la banda 1 y 2 y la actina banda 5. Entonces, los núcleos básicos son estas bandas de espectrina y la unión de la actina. Las restantes
restantes proteínas se establecen con ellas diferentes interacciones, contribuyendo con ello a mantener la estabilidad del punto. Entre estas proteínas destacan la anquirina, banda 2,1, la proteína 4,1 y 4,2, que es la palidina, la proteína 4,9, que es la desmatina, aducina, miosina, tropomiosina y tropomodulina. ¿Dónde se encuentran estas? Acá se encuentran. Entonces, las principales son la actina, la espectrina, y las otras proteínas que también van a interaccionar pueden nombrarse por números 4,1 y 4,2 es la palidina, 4,9 es la desmatina. Otras proteínas son la aducina, otra proteína también que está interactuando es la tropomiosina, la tropomodulina. Están nombradas tropomiosina y tropomodulina. Acá tenemos una gráfica de la membrana eritrocitaria de los dos complejos. Tenemos del complejo formado por el tetrámero de la banda 3, ¿no? Con la proteína como puente 4,2 unidos a la actina y que está unida a la espectrina. Y el otro complejo formado por la glucogerina C, ¿no? Que tiene la proteína 4,1, que también tiene la anquirina que se va a unir a las hélices alfa y beta de la espectrina. En cuanto a las proteínas, vamos a hablar de la espectrina, ¿no? Que son estos filamentos alfa y beta largos. Son las proteínas más abundantes de la membrana eritrocitaria. Están formadas por dímeros de dos subunidades, alfa y beta. Entrelazados en espiral, ¿no? Están en espiral acá, entrelazados como si fuera un ADN, alrededor de un eje común y orientadas de forma antiparalela. La subunidad alfa corresponde a la banda 1 y es codificada por un gen situado en el cromosoma 1, que se llama SPTA1, que en inglés es Spectrin Alpha Erythrocytic. Y la subunidad beta corresponde a la banda 2 y es codificada por un gen situado en el cromosoma 14, actualmente con las siglas de Spectrin Alpha Erythrocytic de la subunidad B. Mediante la interacción del aminoácido terminal NH2 de la cadena alfa de la espectrina con el aminoácido terminal C o de la cadena beta de los dímeros se unen carboxilo, se unen entre ellos para formar tetrámeros. Los extremos de los dímeros se unen a pequeños filamentos de actina, ¿no? Como vimos de la actina es este de acá. Acá está espectrina, se une acá a la actina, esta es la actina, la proteína actina. De forma que cada 6 unidades de espectrina se unen a un oligómero de actina, formando una red irregular de estructura aproximadamente hexagonal. Es por eso que se ve esta forma de hexágono, ¿no? Todas estas lados son las espectrinas y estos puntos amarillos son las actinas. Por eso dan esa forma hexagonal. Ya, ahí nos queda. Las proteínas del citoesqueleto, sigamos. Entonces, cada unión espectrina-actina, cada unión de la espectrina-actina resulta estabilizado por la proteína 4,1 en caso de la glucogerina C y reforzado por las proteínas que dijimos, tropomiosina y la aducina, que son proteínas que forman un complejo ternario o nudo proteico, se llama también este complejo, conocido como complejo funcional. Puntos de unión del esqueleto a la bicapa lipídica. La unión beta-espectrina-anquirina proteína 4,2. Cuando hablamos de la 4,2, ¿cuál es? Es el tetrámero de la banda 3, ¿no? La banda 3 de las proteínas
integrales que vemos por acá, ¿no? Esta es la banda 3, acá está la 4,2, en la glucoferina C está la proteína 4,1. Entonces decíamos, la unión beta-espectrina anquirina proteína 4,2, que a su vez se une al dominio citoplasmático de la banda 3, forma el principal punto de unión del esqueleto a la bicapa lipídica. Es una interacción vertical. Esto se dice que es una interacción vertical, la anquirina, la banda 3, la proteína 4,2, y acá la glucoferina C con la proteína 4,1 y las otras proteínas que interaccionan son interacciones verticales. Y la unión de la anquirina con las espectrinas se dice que son interacciones horizontales. Entonces, decíamos, la interacción beta-espectrina actina proteína 4,1 con la glucoforina C constituye el segundo punto de unión del esqueleto a la capa lipídica. También es una interacción vertical. Entonces tenemos acá el principal punto de unión es de la banda 3 y el segundo punto de unión es la glucoforina C. Son interacciones verticales. La síntesis de cadenas de alfa-espectrina es de 3 a 4 veces mayor que la de las cadenas beta-espectrina. La alfa es 3 a 4 veces mayor que la beta y su ritmo de degradación es menor. Espectrina, actina son interacciones horizontales. Entonces, tenemos que, ¿no? La espectrina, interacción horizontal, la espectrina, actina también horizontal. Y las interacciones verticales, banda 3, 4, 2, actina, glucoferina C, 4, 1, y las proteínas como ¿cuáles? Como la miosina, aducina, desmatina, tropomodulina, son interacciones verticales. Entonces acá tenemos, ¿no?, el ejemplo del principal punto de la banda 3, el tetrámero de banda 3 con la proteína 4,2, la actina, y el punto 2 es la glucoferina C con la proteína 4,1, y las demás proteínas que están acá, la tropomodulina, la tropomiosina, la miosina, la aducina, la desmatina, la palidina, es el punto 2. Interacciones verticales e interacciones horizontales. Acá en gráfico también lo tenemos. Acá glucoforina C, ¿no? Es el punto 2, unido también, aquí está más clarito, 4,1, y la actina. Tenemos la banda 3, la proteína 2,1, acá falta la actina, acá está la actina, y tenemos las dos hélices de las espectrinas. En cuanto a la actina, ¿no?, la que une la espectrina, la actina es esta, la que une las hélices de la espectrina, ¿no?, junto, digamos, a las proteínas, tanto banda 3 o glucoferinas. ¿Qué dice de la actina? Dice que la actina forma parte del núcleo proteico, está organizada en pequeños filamentos en doble hélice, estabilizados por sus interacciones con espectrina, aducina, proteína 4A1, en caso, ¿no?, de que esté la glucoferina C, tropomiosina y tropomodulina, ¿no? Con todas estas proteínas está relacionada cuando interacciona con la glucoferina C. La unión de la espectrina, la bicapa, es imposible sin la presencia de la proteína 4,1. Y aunque la actina es el estabilizador del nudo proteico, estamos hablando del punto 2 de unión del citoesqueleto. Entonces, esta espectrina dice, o sea, estas hélices, si no estuviera esta proteína 4,1, sería imposible, ¿no?, la formación de este complejo.
La unión de la espectrina a la bicapa es imposible sin la presencia de la proteína 4,1 y aunque la actina es el estabilizador del nudo proteico, existen un grupo de proteínas que contribuyen a reforzarlo, ¿no? Ya saben cuáles son las proteínas que contribuyen a reforzarlo, ¿no? La tropomodulina, tropomiosina, miosina, ductina, desmatina, palidina. Acá están todas estas proteínas, las proteínas del citoesqueleto. Entre ellas destacan la ducina, la desmantina, o también la desmantina puede ser la proteína 4,9 que une los filamentos de actina agrupándolos. La tropomiosina que interacciona con la actina y la tropomodulina que asociada a la actina interacciona con la tropomiosina en los residuos terminales de nitrógeno. La miosina está formada por dos cadenas ligeras y una pesada, tiene actividad tepeasa y se une a la actina y posiblemente también a la proteína 4,1. ¿Cuál era la proteína 4,1? La palidina. También, ¿no? Puede ser palidina o proteína 4,1. Acá tenemos las proteínas del citoesqueleto. La anquirina, ¿no? La anquirina es la que está entre el tetrámero y la espectrina, la anquirina o banda 2,1. Tenemos la proteína 4,1 que une la espectrina también con las proteínas que interaccionan con la glucoferina C. Tenemos la proteína 4,2, ¿no? Que actúa como puente entre las dos bandas, ¿no? Banda 3, la proteína 4,2, la proteína P55, que también es una proteína que interacciona con la en el complejo de la glucoferina C. Las proteínas integrales de la membrana del eritrocito, las que van a atravesar toda la membrana, bueno, son parte estructural de la doble capa lipídica, ¿no? Y se unen mediante fuertes enlaces. Este tipo de proteínas se halla total o parcialmente incluido en el espesor de la bicapa lipídica, de forma que entonces muchas de ellas pueden desplazarse libremente a lo largo y ancho de la misma y les confiere por eso gran fluidez. La gran mayoría son glucoproteínas, casi siempre ácido siálico, por eso se llaman sialoglicoproteínas, y que se exterioriza hacia la superficie externa del eritrocito, formando el llamado glicocálix. Poseen estas proteínas integrales, tienen tres dominios, ¿no? Digamos, están divididas tanto en la parte extracelular, en intramembrana y la parte citoplasmática. La parte extracelular, ¿de qué sirve? De estas proteínas integrales. Ustedes tienen el eritrocito, ¿no? En el eritrocito tenemos una membrana, acá una membrana, ¿no? Y una proteína, tenemos acá la membrana del eritrocito y tenemos una proteína integral. Tenemos una parte que es extracelular, intramembrana y la citoplasmática. Esta parte de la proteína extracelular, ¿qué función tiene? Bueno, esta sirve como un receptor glicosilado con los determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Es un receptor de un antígeno de algún grupo sanguíneo. La intramembranosa, que es hidrofóbica, va a interactuar con los fosfolípidos de la bicapa. Y la citoplasmática es el lugar de unión de las proteínas periféricas. Las principales proteínas de la membrana eritrocítica son las que hemos visto, la banda 3, las glicoforinas no solo son el tipo C, también hay tipo A, B, C, D y F. Otras proteínas importantes son las proteínas RH,
Tenemos otras proteínas relacionadas con el flujo de iones, que son las ATPasa. Tenemos también proteínas que sirven para intercambiar tanto sodio, potasio, calcio, magnesio, minerales, ¿no? Y también el flujo de apofarina 1, ¿no? Para eso sirven las proteínas. En cuanto a la banda 3, bueno, tenemos que, ¿no? La que está mayormente acá en nuestros gráficos, esta proteína, la banda 3. La banda 3, bueno, es una proteína que tiene un rol importante en el transporte sanguíneo, ¿no? Es eficiente para los gases respiratorios. Es, digamos, bueno, va a interactuar pues en los glóbulos rojos con el transporte, ¿no? Tanto de dióxido de carbono y también de bicarbonato. Esta banda 3 o canal aniónico es una glucoproteína con 3 dominios. Hay cerca de 1.200.000 copias por célula. Constituye el 20 al 30% de las proteínas de membrana. Es codificada por un gen situado en el cromosoma 17, EPB3 se llama el cromosoma. En sus siglas es Human Erythrocyte Band Trigene. Une el esqueleto de la membrana a la bicapa lipídica, como vimos, y transporta iones entre el interior y el exterior del eritrocito. Proteínas integrales de la membrana. Entonces, a través de la banda 3, el bicarbonato es intercambiado por el cloro del plasma y de esta forma es transportado a través del plasma hasta los pulmones, donde mediante una reacción inversa es liberado en forma de CO2. Aquí está la banda 3. Tenemos la gráfica de la glucocorina de la banda 3 con las proteínas de las espectrinas. Miren, tenemos las actinas, las proteínas 4.1 que está en la glucocorina C, ¿no? Acá debería estar la proteína 4.2. Acá también tenemos a las otras proteínas, por eso hay varias gráficas que representan a la proteína 4.9 como la desmatina, ducina, miosina, tropomodulina, palidina. Las proteínas integrales de la membrana del eritrocito también incluyen las glicoporinas que también tienen otro nombre que se llama cialoglicoproteínas por su alto contenido en ácido ciálico. Son proteínas transmembrales, presentan un segmento citoplasmático que interactúa con el citoesqueleto. Son de características algunas similares a la banda 3. Basándose en sus propiedades y estructura génica, pueden clasificarse en dos grandes grupos. Como les decía, no solo hay glucocorina de grupo C, sino también hay glucocorina A, B en el primer grupo, C y D en el segundo grupo. Las glucogerinas del grupo 1, aunque están sintetizadas por diferentes genes, son estructuralmente homólogas. ¿Y por qué es importante? Porque se asocian a los, como saben, hay más de 30 grupos sanguíneos conocidos. Entonces, las glucoforinas del grupo 1, tanto la A, la B y la E, se asocian a los antígenos de los grupos sanguíneos MN y S, que es uno de los grupos sanguíneos que conocemos, no solo el grupo del sistema ABO, sino este es otro sistema MNS y está involucrado las glicoferinas del grupo A, B y E. La glucocorina A y B contribuyen con más del 90% del ácido ciálico de la membrana eritrocitaria. Es el compuesto
ácido ciálico que le va a conferir la carga negativa a la superficie de los eritrocitos. Gracias a esta carga negativa es que los eritrocitos no se van a adherir entre sí, ni se van a adherir, ni se van a pegar al endotelio del vascular. La glucofarina A atraviesa todo el espesor de la bicapa y el polimorfismo de los aminoácidos situados en posición 1 y 5 de su extremo terminal, como decíamos, determina la antigenicidad de los grupos M y N. Ahora, las glucoforinas del grupo 2. Entonces, el grupo 1 es el A, B y E y el grupo 2 C y D. El A y B tiene que ver con los antígenos del grupo M, N y S, y el grupo C y D tiene que ver con otro sistema de antígenos, que es el grupo sanguíneo Hurwitz. Entonces, la glucofarina del grupo 2 se hallan asociadas a los antígenos de los grupos sanguíneos Hurwitz y a los receptores también para el plasmódio falciparum. Y de la glucofarina C que hemos hablado, bueno, es muy importante funcionalmente, ya que está unida a la proteína 4,1, constituye un punto importante de anclaje del esqueleto de la membrana a la capa bilipídica, ¿no? Como hemos visto. Entonces, ¿qué pasaría si los eritrocitos fueran deficientes en glucofarina C y D? Tendrían anormalidades. Además, o sea, no solo, digamos, van a conferir ciertos antígenos, sino que si hay una deficiencia de la glucofarina C y D, como es un punto importante en la glucofarina C, pues habría una normalidad tanto de la función y los eritrocitos presentarían una forma elíptica. Y bueno, con ello sus consecuencias de falta de transporte no de oxígeno a los tejidos. Junto a las glicoforinas y la banda 3, existen otras proteínas integrales que van a intervenir en la determinación antigénica también, ¿no? Para los grupos RH, DUFI y KEL. Hay otras proteínas integrales relacionadas con el flujo de iones a través de la membrana eritrocitaria. Si lo nombramos, ¿no? Como las ATPasas que intervienen en el intercambio de sodio